un día al lado de la casa donde vivían mis tías, había un brujo. Entonces ese brujo nos dice, ay, ustedes están mal porque les hicieron un trabajo. No vengan y yo les voy a ayudar para que sean felices, ¿no? Y empezamos a ir con ese brujo. Entonces yo empiezo a oír una voz que me dice así como, no, no le haces falta a nadie. Si tú murieras hoy, todos estarían mejor. Esa voz literalmente me dijo así de, tómate unas pastillas. Y se me vino un pensamiento con una certeza y dije, es que yo lo que necesito es eso. Y yo sentí como si hubieran prendido muchísimos reflectores de ese lado, justo cuando pasé. Y eso me hizo voltear, ¿no? Así de, ¿qué hay? ¿Qué pasa? Hola amigos de Ami Yandy, bienvenidos a un testimonio impactante más. Este testimonio les va a sorprender y les va a maravillar cómo tenemos un Dios tan bueno, un Dios que siempre responde. Y hoy tenemos una invitada muy, muy especial, que es una amiga muy querida por nosotros, igual que su familia, y ella es Ale Sharpton. Y así es que sin más que decir, Ale, cuéntanos las maravillas que hizo Dios en tu vida. Un apellido algo difícil, pero un gusto estar aquí, Dani. También Nat, que aunque no esté aquí, sé que anda por ahí. Y los chicos, realmente les amamos y gracias por este tiempo. Y pues bueno, yo creo que la historia empieza desde que yo soy, desde el vientre, porque mi historia en el vientre es peculiar. Eh, Mi mamá se embaraza, pero no estaba casada, tenía una relación de 10 años con mi papá, pero cuando saben que yo vengo en camino, él le dice, no, ¿sabes qué? Me van a desheredar. Entonces, pues, no, vamos a deshacernos de este bebé. Y mi mamá, pues, dice, no, ¿cómo? Y con engaños, mi papá trata de abortarme. Mi papá biológico es médico, es poco sé de él, pero es médico y con engaños la lleva con un amigo y trata de abortarme. Y mi mamá, como de película, porque era en un municipio, dice que ella se sale de ahí, de la clínica donde estaba, va corriendo hasta donde puede tomar como el camión para salir de esa poblacioncita o de esa localidad y se regresa. Y esa es técnicamente la última vez que ve a mi papá. Pero pues eso ahora entendemos, ¿no? Que hay un resultado espiritual y desde ahí pues yo creo que eso viene a afectar. Yo crezco sin mi papá y aparentemente pues no me hacía falta porque yo era una niña consentida por mamá y por abuelita, pero la realidad es que sí me hacía falta porque yo siempre buscaba esa figura de varón. Yo siempre buscaba mucho la aceptación y como el visto bueno de los varones, ¿no? Y yo no tenía tampoco abuelito, porque la historia de mamá también había sido de hija de madre soltera, entonces no había como varones cerca que mostraran esa figura. Entonces yo desde pequeña pues empiezo como a buscar esa historia que a las niñas a veces nos cuentan y vivieron felices para siempre, ¿no? Yo decía, pues lo que me va a hacer feliz es un hombre o algo así. Entonces desde ahí empieza como esa falta de autoestima o esa falta de siempre, o esa necesidad más bien de siempre ser aprobada y va en aumento y se vuelve peor el día que mi mamá se casa. Mi mamá se vuelve a casar cuando yo tengo aproximadamente 10 años. Pero entonces ahora viene en mi vida como ese abandono. Yo tengo otros dos hermanos, pero entonces en ese tiempo yo me sentía como fuera, ¿no? Yo decía, pues qué bonita familia, mi mamá, su esposo y mis dos nuevos hermanos. Pero yo decía, como que la que sale sobrando, pues soy yo. O sea, yo no me sentía parte de esa familia. Empiezan a tener ellos problemas en su matrimonio, pero también pues había cierta agresividad, cierta violencia de su pareja conmigo y llegó a haber hasta un intento de abuso conmigo, ¿no? Entonces, pues eso hace que todavía pues yo caiga en más cosas, caiga en rebeldía y yo de ahí
Me salgo de mi casa, me salgo de mi casa como a los 17 años, yo me salgo, pero para ese entonces yo sigo buscando la aceptación a toda costa, ¿no? O sea, quiere ser el alma de la fiesta, entonces pues yo tomaba alcohol para que dijeran así como, ah, qué padre. Yo me hice de un hobby muy peculiar porque yo sentía como que eso me hacía un valor o me hacía como algo diferente. Yo corrí moto de pista, que no era muy común que una mujer lo trajera, pero yo sabía andar en moto de pista. Hacía cosas como para sobresalir y ser aceptada. Y seguía en búsqueda de ese príncipe azul que aparentemente pues es el que me iba a traer la felicidad, ¿no? Pero también un fake totalmente en esa área, porque pues estás de acuerdo que eres una chavita y pues las relaciones son pues sin ningún tipo de compromiso, ¿no? Entonces empiezo a ser herida y herida y herida y en ese tiempo caigo en una relación tóxica donde yo permito que, pues, que haya faltas de respeto, que haya un violencia, con tal de que me acepte. O sea, yo digo, eh, como dice el dicho, ¿no? Pégame, pero no me dejes. Así era mi situación y cada día mi valor empieza a bajar más y empieza a bajar más y también empieza a ver como una falta de propósito. O sea, porque yo decía, y pues, ¿para qué estoy aquí, no? O sea, ¿qué gano con estar aquí? Qué gano con esta vida? Y así empieza y empieza a aumentar esa soledad también. Yo decía así, y empiezan a venir pensamientos a mi mente que decía, si yo me muero hoy, no le voy a hacer falta a nadie. Empiezo a caer cosas como en el cutting, que en ese tiempo yo no sabía cómo se llamaba, hasta hace poco que surgió más de moda. En ese tiempo para mí era algo que no vi en ningún lado. Yo me acuerdo que eso no vi en ninguna red, no vi en ningún lado. Simplemente cuando veía mucho dolor, yo para sacar como el dolor que tenía en el corazón, me empezaba a cortar. Y con el dolor ahora físico, como que se tapaba el dolor del corazón en mi mente, ¿no? En mi mente que pues no estaba bien. Pero también empiezo a tratar de decir, no, yo ya no quiero vivir y intento suicidarme. Pues 2 veces yo creo que fueron como las más certeras, porque aunque siempre estaba en mi mente, pues no lo hace, siempre está ese temor. Y ahora te das cuenta, pues que gracias a Dios Él es mismo quien va poniendo ese temor para cuidarte, ¿no? Y que, y que bueno, conforme les voy a ir contando la historia, pero que hasta que yo puedo conocer después de Dios, me doy cuenta que Él siempre estuvo ahí, cuidándome. Entonces, em, la segunda vez que yo intento quitarme la vida es con unas pastillas, pero yo recuerdo que así de la nada se me vino la idea, así como de, ¿sabes qué? Pues quítate la vida. Entonces yo empiezo a oír una voz que me dice así como, no, no le haces falta a nadie. Si tú murieras hoy, todos estarían mejor. Y yo digo así de, pues sí, sí es cierto. O sea, la verdad sí. Y yo recuerdo así que esa voz literalmente me dijo así de, tómate unas pastillas. Y me dijo, yo vivía en ese tiempo de que me había salido en mi casa, mi abuelita me buscó y me dijo, vente a vivir conmigo. Y yo decía, no, entre toda mi rebeldía yo quería hacer lo que yo quisiera. Y mi abuelita en ese amor me dijo, vente a vivir conmigo y yo no me meto contigo. Solamente quiero saber que estás bien, quiero saber que llegas, quiero saber que estás viva. Y así yo vivía con mi abuelita, pues sin reglas, por el amor que ella tenía hacia mí, ¿no? Y decía, con tal de que aquí esté. Pero esa voz me dijo, tu abuelita tiene unas pastillas, ve y tómalas y tómatelas todas. Yo voy efectivamente y estaban esas pastillas y yo sentía esa voz que me decía, tómatelas todas, tómatelas todas. Y yo, fue muy raro porque yo recuerdo que como si yo estuviera obedeciendo esa voz, dije, pues sí, déjame las tomo. Y me las tomo todas
no pasa nada aparentemente. Yo dije, pues ya me las tomé, no pasó nada. Yo me acuesto ese día, fue muy raro, yo me acosté ese día y en la mañana desperté aparentemente normal y le dije a mi abuelita, le dije, oye, ¿qué crees? Que ayer me tomé toda una caja de estas pastillas tuyas. Y mi abuelita así desesperada, ¿y cómo crees? No es cierto. Y le dije, sí. Me dijo, no, vámonos en este momento a que te vayan a ver al hospital. Y yo así de, no, pues estoy bien, no me pasó nada. Y luego mi abuelita dice, estás jugando conmigo, ¿verdad? No te tomaste nada. Y yo sí, pero era raro porque aparentemente no me ha pasado nada. Entonces yo vamos al hospital y les cuento y también así como que dijeron, no, no es cierto, o sea, pues te vamos a hacer un lavado de estómago. Me hacen un lavado de estómago y dice, no, no salió nada. Bueno, me regreso a mi casa, eso fue en la mañana y en la tarde llega un momento que de repente yo veo así todo negro, dejo de escuchar, dejo de poder respirar y de estar en el cuarto llego casi arrastrada a la cocina que estaba mi abuelita y le dije, me siento mal. Y ella me lleva al hospital, esa vez me lleva a otro hospital. Y cuando llego ahí, yo recuerdo que llegué y ahí pierdo el conocimiento. Y lo siguiente que recuerdo es que yo despierto y están así los doctores. Ese hospital aquí en nuestra ciudad le dicen hospital escuela, porque ahí van como todos los estudiantes de medicina. Entonces yo recuerdo que estaba un doctor con unos estudiantes y que le decía, no entendemos por qué está viva, porque ella llegó con la sangre hecha ácido. Esas pastillas lo que hicieron en mi sangre fue como que hicieron como ácida mi sangre. Y les decía, yo no entiendo por qué está viva. Yo tenía una tía abuela que era como otra mamá o como otra abuelita que trabajaba en ese hospital. Entonces, cuando voy a salir de ahí, mi salida tenía que ser como a un psiquiátrico. Entonces mi tía dice así de, no, no, yo no quiero que vaya al psiquiátrico y ahí se va a poner peor y no sé qué. Entonces le dicen, la única manera de que ella no, o sea, no vaya a ese psiquiátrico es que usted como empeñe su cédula. Entonces mi tía dice, no, pues sí, adelante. Y ella empeña como su cédula para que yo no vaya al psiquiátrico y firma de que yo voy a estar yendo al psicólogo y no sé qué y no sé qué. Pero ese antecedente es interesante porque después, aunque yo tenía las crisis, eso me detenía a yo volver a atentar contra mi vida, porque yo decía, no, es que si yo hago algo en contra mía, le van a quitar esa cédula a mi tía. Y yo sigo en una depresión y cada día cayendo más. Había momentos que ya me agarraba así a llorar de la nada, así como desesperada, así como ya, o sea, ya quiero terminar con mi vida, pero ¿cómo le hago? Yo tampoco quiero acabar con la vida de mi tía, porque ella amaba su profesión. De hecho, ya no se casó ni nada por amor a su profesión. Era enfermera y decía, no, ¿qué hago? Entonces, un día en esa desesperación, yo hago una oración, pero una oración, yo tenía un autolavado y me meto al baño y mi oración lo que decía era, Dios, yo no tengo una relación contigo, yo ni sé bien si existes, si no existes, pero estoy aquí para pedirte una sola cosa. Yo quiero que tú me ayudes a morir. Y mira, yo te puedo decir cómo. Y yo le empiezo a dar opciones, ¿no? Le empiezo a decir, mira, traía una moto, como les cuento, y yo le dije, mira, pues de la moto, que me caiga, me pase esto, o mira, que me atropellen, o le empiezo a dar opciones de cómo me podía morir. Le dije, ayúdame, porque yo no quiero hacerle eso a mi tía, pero yo ya no puedo. Y ya, me paro, iba a salir de ese baño, porque estaba en el baño de ahí de lavado, y antes de salir algo, me vuelvo a arrodillar y le digo, mira, te voy a pedir otra cosa, que no creo que puedas. Pero bueno, si puedes y no quieres que muera, ayúdame a cambiar mi vida, que sé que no podrías. Y me paro de ahí, ¿no? Y me salgo. Y no pasa nada. A la par, más o menos, paralelo
a esa oración de desesperación que yo hago, eh, te digo que yo había probado de todo para, para sentirme pues llena, para sentirme valiosa. Y en esa relación que estaba ya muy mal, un día al lado de la casa donde vivían mis tías, esta tía justamente, había un brujo. Entonces ese brujo nos dice, ay, ustedes están mal porque les hicieron un trabajo. Y yo dije, pues sí, yo creo que sí. No, vengan y yo les voy a ayudar para que sean felices, ¿no? Y lo que te digo, es tanta la necesidad que cualquier lugar que te dice felicidad, vas. Yo cualquiera que me prometiera felicidad, vas a estar mejor, iba, ¿no? Y probaba y hacía y no lo encontraba. Entonces dije, no, sí, yo voy a venir. Y empezamos a ir con ese brujo que era bruja, porque de hecho mucho, o sea, todo el mundo la conocía que era mujer, pero su historia era que es hombre, es realmente un hombre, pero ya tenía años aparentando ser una mujer. Entonces yo empiezo a ir con ese brujo y no tenía muchos amigos, entre las carencias que tenía también, pues como que cuando quedé en la depresión los dejaba y luego me acercaba a unos, pero no tenía como amigos verdaderos, ¿no? Que esos que están en las malas o así, eran como amigos de fiesta. Entonces yo como que me empiezo como dicen, cualquiera que me dijera mi alma, yo ya quería mi casa aparte. Entonces, pues me empieza como a decir, vente, yo te voy a enseñar, mira, aquí quédate conmigo a platicar. Y yo empiezo a ver cómo trabaja esa persona, empiezo a ver realmente eh, que está metida en cosas muy gruesas, pero no se me hacía tan raro porque yo había estado acostumbrada como que mi mamá iba mucho a cosas diferentes, que a brujería, que a la nueva era, que a los medium, que a la limpia, que a la misa de no sé qué, de un tipo misa negra. Entonces yo la acompañaba desde pequeña. Entonces dije, no se me hacía raro. Y yo empiezo a ver cómo trabajaba este brujo, que en ese momento no captaba que tan grave estaba la situación, pero ahora que lo pienso, yo les digo, yo llegaba a ver que hacía sacrificios de animales, cómo era poseído. Una vez en ese lavado que teníamos con la relación tóxica donde estaba, llega un gato, ahí se andaba paseando un gato, y al día siguiente el brujo me dice, ayer te vi y no me saludaste. Y yo así de, no, ¿dónde me viste o dónde te encontré? No, pues yo fui, era el gato que andaba ahí y no sé qué. Y yo así de, ay, no, claro que no. O sea, yo dije, sí, estabas haciendo esto y lo otro. Y me empieza como a contar ciertas cosas que habían pasado. Y yo, pero todavía no le creí. Y dijo, bueno, no te preocupes, te vuelvo a ver tal día en la noche. Y ahí voy a llegar y pues ya sabes que soy yo. Y sí, efectivamente así pasó, ¿no? Llegó ese día en la noche y llegó el gato y ahí anduvo y no recuerdo exactamente, pero como que dijo así, como una clave para que sepas que soy yo, ¿no? Así como voy a dar dos brincos y no sé qué. Pues lo que dijo, así lo hizo. Y yo dije, no, sí es. Y pues ahí me dijo, pues ya ves, es que yo en esto que estoy es para ayudar a la gente y yo lo hago por bien. ¿Y qué te parece si tú también, pues, te unes, ¿no? O sea, a esto de hacer trabajos. Y curiosamente, eh, no era la primera vez como que me hacían esta oferta. Y no tanto a mí, sino a mi mamá. Mi mamá siempre que iba así como a cosas raras, ya no recuerdo porque yo era pequeña, pero siempre, por ejemplo, yo recuerdo con los medios, los espiritistas, siempre le decían, préstame a tu hija para prepararla, préstame a tu hija para iniciarla en esto. Y mi mamá decía, sí, sí, está bien. No, pues la próxima, no sé si íbamos los lunes, el próximo lunes, ya te la traes y la traes de blanco, la traes de negro y nosotros nos encargamos, ¿no? Ah, sí. Pero
por alguna razón, nunca regresábamos a ese lugar. Algo se le atravesaba a mamá, se enfermaba, mi abuelita, algo, y ya no íbamos. Entonces, pues me dice, ¿cómo ves? ¿Quieres unirte? Y le dije, sí, 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 o sea, ¿por qué no? Y me dijo, bueno, nada más que para iniciar esto y para que yo te pueda enseñar, tú tienes que hacer un pacto. Nada más tienes que pensar como que había dos tipos de pacto, me decía ella, y me contaba cómo era lo que se vivía en ese medio tan feo, que ahora lo veo y tan fuerte. Y me decía, solamente tienes que decidir si este pacto lo vas a hacer hasta que tengas hijos o lo vas a hacer pues como para siempre, ¿no? Y que cuando tengas hijos, tus hijos le entran, nada más los tenemos que cubrir y no sé qué. Y yo le dije, ok, pues, pues déjalo pienso y ya te digo, pues cómo, ¿no? Y yo creo que aún ese déjalo pienso es cuando ves que Dios estaba ahí cuidándote, que yo no le di una respuesta en ese momento. Y te digo que era la par más o menos de esa oración que hice, porque después de esa oración, yo no recuerdo si esta plática con este brujo fue antes o fue a la par o fue un poquito después, pero ahí se me empiezan a trabar cosas y yo no puedo llegar a darle esa respuesta, ¿no? Algo se me atravesaba o sí iba, pero me tenía que salir o estaba ocupado y me decía luego hablamos, pero no se daba. Pero a la par, en mí empieza a entrar como mucho temor porque yo empiezo a ver como cosas más fuertes. Te digo que yo, estando ahí con él, había visto cosas y no me daban temor, pero yo ahora ya empezaba a verlas acá. Empezaba a ver sombras, empezaba a oír voces. Yo creo que de lo más fuerte que así me tocó ver fue un día que de esas veces que me daba la depresión, que me fui al lavado ahí en la noche y había una camioneta y me metí ahí, estarme ahí para no llegar a mi casa. Y estando ahí en la camioneta, de repente veo como unos cuervos bajan ahí y al bajar hacen como una sombra de un monje. O sea, como los cuervos hacen la sombra, pero como si los cuervos hicieran una cosa negra. Y yo, fue muy fuerte para mí, ¿no? Fue muy impactante. Y con el susto, no sé cómo moví el pie y empujé la puerta de la camioneta, pero no la tenía, o sea, no estaba cerrada. Entonces cuando la empujo, la medio abro y se cae esa sombra y se vuelve a hacer cuervos y se van. Y yo recuerdo que cuando caen, tiran como un anillo mío y un estoperol de la pareja que tenía en ese entonces. Y yo decía así como, ¿qué onda, no? Aquí algo está muy raro. Yo me acuerdo que ese día me fui a mi casa corriendo y literal después que dicen, y hasta pipí me hice del susto porque fue muy fuerte. Pero entonces yo ya empezaba a tener ese temor y empezaba a ver esas cosas y yo decía, esto no está bien. Entonces empiezo a caer más, ahora era entre depresión, desesperación, temor y el decir cómo me quito la vida, cómo me deshago de esto, necesitaba ayuda urgentemente, ¿no? Y un día iba hacia mi casa en el camino habitual de siempre, pero pasábamos por un auditorio, que ese auditorio tenía una historia para mí, la cual aparentemente había olvidado. En ese auditorio, eh, ahí yo tenía cuando como 20 años, como 8 años atrás, entre 8 y 10 años atrás, ahí habían invitado a mi mamá. La habían invitado a que estudiara la Biblia y a que conociera más de Dios. Y habíamos ido. Y yo recuerdo que fuimos y mi mamá iría 3, 4 meses.
y ya no quiso ir. Dijo, no, sí fui, no me gustó, adiós. Pero yo permanecí alrededor de 2 años. Más o menos entre los 9, 12 años, no recuerdo exactamente, pero fue el tiempo que yo seguí yendo sola. Y me gustaba y ahí conocía de Dios, pero me alejé y como si se hubiera borrado esa parte, ¿no? Pero cuando ese día iba ahí, cuando iba pasando por ese lugar, yo, yo iba volteando hacia la derecha, yo recuerdo que iba en la camioneta, yo iba volteando hacia la derecha, iba llorando de esas veces de depresión, o sea, que ya lloraba de la nada y que ya era así de ya, ayúdenme, ¿qué hago? Y yo sentí como si hubieran prendido muchísimos reflectores de ese lado, justo cuando pasé. Y eso me hizo voltear, ¿no? Así de, ¿qué hay? ¿Qué pasa? Y no, o sea, no había esos reflectores que yo vi, pero vi ese lugar y empecé a recordar. Y dije, y se me vino un pensamiento con una certeza y dije, es que yo lo que necesito es eso. Yo necesito a Dios en mi vida. Que lo había buscado de otras maneras, pero sin esa certeza que en ese momento tuve, ¿no? Dije, tengo que venir a ese lugar, tengo que venir a ese lugar. Y, y ya nada más mi relación que tenía volteó y me dijo, sí, sí, tú ven, tú haz lo que quieras ya. Así como está loquilla, ¿no? Y ya me llevó a mi casa y desde ese momento empezó como ese de, yo tengo que ir a ese lugar, yo tengo que ir a ese lugar. Y se venían pensamientos así de, si yo voy a ese lugar, todo va a cambiar, todo va a cambiar. Pero con una certeza extraña, porque nadie ni me había invitado, ni yo ni sabía si se seguían juntando ahí, no sabía nada. Y esa semana, creo que eso fue un sábado, y yo sabía que se reunían los domingos, era todo lo que recordaba, y ese domingo no fui. Fue la semana, una de las semanas más largas de mi vida. Y yo decía, si hubiera ido, ay, ¿por qué no fui? Y toda la semana estuve esperando, porque yo lo único que sabía era que los domingos ahí había algo. No sabían ni qué, ni recordaba bien, pero yo sabía que algo ahí que yo no estaba iba a estar. Y desde el momento que yo fui, llegó el domingo, yo no sabía ni a qué hora, me arreglé, llegué y desde ese momento yo vi el apapacho de Dios, ¿no? Porque yo recuerdo que llegué con la persona de la puerta y le dije, disculpe, ¿me dejaría entrar? ¿Podría entrar? Y me dijo, sí, bienvenida. Y en eso dijeron desde el frente, buenos días, vamos a comenzar. Y dije, wow, o sea, no podía ser más puntual que llegar en ese momento, ¿no? Y yo recuerdo que entré ahí y empecé a escuchar esos cantos que eran para Dios y desde el momento que los escuché, algo, algo había dentro de mí y yo lloraba y sentía como si hubiera regresado a casa, como si hubiera estado lejos y ya hubiera llegado a ese lugar que necesitaba estar, ¿no? O sea, como que si, no sé, yo sentía así como, por fin llegué. No sabía ni a qué iba exactamente, ni lo que era ahí, pero tenía esa certeza de, ah, llegué a casa. Y pues bueno, llegué ahí y me empiezan a hablar de Dios, ¿no? Me empiezan a hablar de cómo estaba mi vida. Yo me doy cuenta de que realmente mi vida estaba totalmente de cabeza, porque había mucho, mucho pecado. Yo había sido muy rebelde con mi mamá. Yo había atentado contra mi vida, había hecho daño a otras personas, a mi abuelita que te decía que ella en su amor me decía, tú aquí, hija, solo no quiero verte en la calle. Yo a ella la había tratado muy mal. Y todavía me dicen, pero ¿sabes qué? Pero así Dios te ama. Y yo puedo sentir ese amor real como ningún otro. Y eso fue lo que más me impactó, ¿no? O sea, ¿cómo me puede amar después de que me doy cuenta de todo lo que he hecho? ¿Cómo me puede amar si nadie me ama porque yo siento que no tengo un valor? ¿Cómo me puede amar si yo he hecho esto? ¿Cómo me puede amar? Y entre más me preguntaba cómo me puede amar, más sentía la certeza
de sí, sí te ama, de sí, así te ama. Y así fue como, pues fue restituyéndose a mi vida. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando llego, yo tenía como la mujer que viene, una historia de la mujer de flujo de sangre en la Biblia, así yo tenía 1 año con flujo de sangre y había ido a ver médicos, me habían hecho estudios hormonales, y me habían dado medicamento y no, nada, seguía con flujo. Eso había traído pues que anemia, infecciones, horrible, ¿no? Pero no se me quitaba. Y cuando yo llegué, recuerdo que tuve una plática con el pastor de esta iglesia. Me fueron hablando de Dios. Cada reunión que tenían del estudio de la Biblia, yo recibía algo nuevo, una verdad. Yo sentía que como si todo fuera para mí, todo lo escribieran para mí. Hasta decía, ¿quién les contó mi vida? Y ese día me dijo, yo te reto a que tú vayas dejando esas cosas de tu vida que sabes que no te ayudan y que le pidas a Dios que te sane de esto y Él lo va a hacer. Y yo dije, ay, pues tanto he ido, ¿no? O sea, ¿cómo lo va a hacer? Y dije, pero va, pues acepto, ¿no? Pues voy a probar, yo he probado de todo. Yo llegué con esa mentalidad también de, pues yo he probado de todo, ¿por qué no esto? ¿Por qué no? Pues vamos a probar. Y cuando yo entregué eso, al día siguiente, el flujo de sangre que había durado 1 año se secó. Entonces yo creo que ese fue el primer milagro de sanidad que recibí de Dios para mi vida. Y pues de ahí en adelante fue un proceso difícil, no fue fácil, pero fue un proceso no imposible. Había cosas que yo había dicho, no las voy a poder dejar. Yo, por ejemplo, para salir de esa relación, yo decía, si él me deja, yo me muero. O sea, yo no puedo vivir sin él. Y cuando conozco de Dios, él empieza a llenarme esos vacíos y me empiezo a dar cuenta que sí podía vivir sin esa persona, ¿no? Eh, me empiezo nunca más se dio esa cita con ese brujo, simplemente no se dio la cita. No sé hasta dónde él sabía que mi vida había cambiado y también como que algo se pone entre nosotros y nunca más volvemos a hablar, a pesar de que vivía al lado de la casa de mis tías y que yo iba y platicaba y que aparentemente había una relación, pues, de amistad, si se puede llamar así. Nunca más se tocó ese tema, ¿no? De ahí en adelante, lo único que hubo fue un saludo, y eso por cortesía, y de mi parte oraciones, porque pues yo sé que necesita conocer de Dios esta persona, ¿no? Pero nunca más se tocó el tema de, oye, ¿te acuerdas que platica? Nunca más. Eh, Dios empieza a cambiar muchas cosas en mí que hacen que yo pueda regresar a tener una relación con mi mamá, que durábamos meses sin hablarnos, durábamos meses, cada que nos veíamos era pleito seguro, y Dios empieza también a restaurar eso. Yo regreso a vivir a casa con mi mamá. Dios me empieza a mostrar esa joya que era mi abuelita, que había sido como esa lucecita en toda esa oscuridad. Yo digo que fue como la muestra del amor de Dios en una persona. Porque ella, a pesar de todo lo malo, ella siempre estaba ahí diciéndome, hija, aquí estoy. Yo me acuerdo que llegaba a 3 de la mañana y llegaba mal, y ella estaba ahí, decía, solo quería ver que estuvieras aquí en casa, y se iba a dormir, ¿no? No era para regañarme, solo era como para decir, aquí estoy, aquí estoy. Y yo me di cuenta que así había estado Dios todo este tiempo, ¿no? Diciéndome, aquí estoy, aquí he estado, te he estado esperando. Y eso pues quebró mi vida. Y empezó a pasar, como dice uno de mis versículos favoritos de la Biblia, que es segunda de Corintios 5:17, que dice que en Cristo Jesús las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas.
Y así fue en mi vida. De hecho, yo tengo fotos de ese tiempo, tengo pocas, yo creo que tendré 2 fotos de ese tiempo, y me tiran carrilla porque dicen que yo llegué y aún mi aspecto físico era muy feo. Digo, ahorita no soy Miss Universo, pero me veía amargada, molesta, los ojos se me veían, me dicen que daba miedo, me dicen, es que dabas miedo. Y yo, sí, Dios cambió todo, desde mi aspecto físico, mi corazón principalmente, restituyó mi familia, trajo muy buenas amistades, me dio un papá adoptivo también, pude conocer lo que es tener un papá aquí en la tierra, aunque mi papá del cielo es el que llena todo, pero también me dio esa oportunidad a través de amigos, de hermanos en la iglesia, y pues eso fue mi inicio del conocimiento de las Cristoaventuras con Dios. Digo, fue el inicio porque como dice mi pastora, ¿no? Dice, con Cristo son Cristoaventuras todos los días. Y si es verdad, de ahí en adelante he podido ver su mano de provisión, de sanidad, de cuidado sobrenatural, de muchas, muchas cosas. Hermoso testimonio. Y desde que me lo contaste dije, wow, está impresionante. Y eso que llevamos años de conocernos, ¿no? Pero Sí. de verdad está hermoso y yo sé que mucha gente va a ser edificada con esto porque hay mucha gente que tiene esa necesidad ahorita de Cristo, buscando respuestas, buscando ayuda, ¿no? En muchas áreas y Cristo es la respuesta. Por eso, o sea, compártele ese testimonio a alguien que tú sepas que lo necesita, porque siempre si Dios lo hizo con alguien, también lo va a hacer con uno, si uno le cree, si uno confía y si uno le busca, ¿no? Así es Y es que la Ale, respuesta, ay, perdón, y es no, la no, no. respuesta a todo, como dices. Porque digo que cuando yo estaba así cansada que ya no quería mi vida, también no había un propósito. Yo decía, pues, ¿para qué vivo? Y también eso Cristo me lo dio y en sobremanera, ¿no? Ahora me faltan años. Yo le digo, Dios, dame mucha vida para seguir haciendo esto que tú has puesto en mi vida. Tú le dijiste a Dios que te ayudara a morir y te ayudó a morir, pero para resucitar en Cristo. Sí, totalmente. Y eso es interesante, ¿no? También porque fue una oración de todo corazón, pero sin estructura. Y aún Dios así le escuchó. Y yo podría decir que hasta una oración, pues grosera ante Dios, porque yo le dije que yo no creo que puedas, pero ahí está su amor. Guau, impresionante. Ale, muchísimas gracias. Ha sido un testimonio hermoso y bendecimos tu vida, la de tu familia y la audiencia que se quedó hasta este punto, compártanlo y sabemos que Cristo sigue haciendo milagros. Y bueno, nos vemos hasta el próximo testimonio. Gracias, Ale. Gracias, gracias Dani, gracias Nat y gracias a todos los que nos escucharon. Bendiciones. Bye, bye. Bye.